y movimientos, los propiamente dichos y los movimientos habituales. Los propiamente dichos significa que va a haber cambios. Pueden ser estos definitivos, pueden ser a corto, largo, a mediano plazo, ¿no? Estos cambios de residencia. Tienes que cambiar tu residencia. Yo, por ejemplo, he cambiado mi residencia, apenas que salió médico y yo he venido a Santa Cruz. Cambio de residencia definitivo, pasando un límite de lo que es límite geográfico, ¿no? Pero también hay otro tipo de cambios de residencia, movimientos migratorios propiamente. Las causas de estos son grandes. Uno puede clasificar por su duración. Por ejemplo, nosotros migramos de la ciudad de aquí todos los días, pero en la duración estamos aquí unas cuantas horas y volvemos otra vez a la ciudad. También podemos migrar de un departamento a otro departamento en un fin de semana, de un barrio a otro barrio en un fin de semana. Ustedes cuando van a ir a visitar a la abuelita que vive, no sé, en la Guardia, van a ir un fin de semana a visitarlo, a estar con ella un rato. No, estos son movimientos migratorios temporales que no van a traer muchas consecuencias porque son fin de semana, diarios, pero los movimientos migratorios propiamente dichos ya me pueden traer consecuencias. Por ejemplo, una persona puede llevar, ¿qué cosa? Una enfermedad. Es lo que ha sucedido con el COVID. Todo el mundo se ha enfermado porque alguien ha llevado la enfermedad en un corto tiempo, con los movimientos migratorios. Lo mismo sucede con los animales. Un movimiento migratorio de los animales puede llevar consecuencias fatales a un lugar donde no hay una patología, donde no hay un virus. Y cuando lleva a un animal ese virus, muchas de las especies pueden morir. Movimientos migratorios por la distancia, por la duración, por la causa y el grado de libertad. Pueden haber movimientos por causa, por ejemplo, grandes movimientos por problemas políticos, grandes movimientos porque la gente no está de acuerdo o no hay medios necesarios de subsistencia. No hay medios. Por ejemplo, hoy día está cumpliendo 42 años el Plan 3000, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se produjo el Plan 3000? Si no había ningún movimiento migratorio al Plan 3000. Porque ha habido una riada hace 42 años. Toda la parte de los hoteles Tajíos, todos esos lugares se inundó por el río Piraí. Entonces han tenido que llevar a toda esa gente hacia el Plan 3000. Por eso se llama, eran 3.000 familias y por eso han puesto el Plan 3000. ¿No? Ahora el Plan 3000 es 5 veces más grande que 5 ciudades. Es más grande que 5 ciudades. ¿No? Porque ha recibido una serie de movimientos migratorios procedentes de dónde? Del extranjero. Mucha gente con vive en la ciudad. Ya sea de Potosí, Comodoro, La Paz, Costa. Hay mucha gente que vive allá, en esos lugares. Entonces ha habido movimientos migratorios definitivos. Y la causa principal es un factor económico, factor de oportunidades, factor de trabajo. La gente migra por tener un mejor día o mejores días. Bueno, y Santa Cruz es pues un lugar bien apetecido por mucha gente. ¿Cuánta gente no quiere vivir aquí? Somos los privilegiados nosotros, porque aquí el que trabaja vive bien. El rojo, ¿no? Pero mientras que allá, el que trabaja vive mal. El rojo vive mal. No, porque no hay oportunidades aquí. Aquí uno dice, alguien decía, aquí en vender un mocosincho uno puede estar tranquilo. ¿Verdad? ¿No?
trae una serie de cosas interesantes, pero al mismo tiempo nos va a traer también cosas feas. Una de estas cosas feas es que nos traigan algún virus, alguna enfermedad, como ha sucedido en la época de los incas. Los incas han muerto más por problemas de enfermedad, por ejemplo, de la viruela loca. La viruela loca ha matado al 70% de los incas. No es que los españoles los han matado a los incas, no, ellos tenían miedo, sino las enfermedades han hecho presa de los incas. Las enfermedades. Y una de ellas es, por ejemplo, la viruela loca. ¿Ya? Entonces, los movimientos migratorios de cualquier índole ahora nos traen más problemas. Un día puedes estar en Estados Unidos, al día siguiente puedes estar en Europa, cosa que antes no sucedía así, ¿no? También han llevado muchas enfermedades los movimientos migratorios. No sé si les he mostrado el video de un tipo de enfermedad que es la peste negra, la peste bubónica, ¿no? Eso ha sido por un movimiento migratorio de los mongoles y de los chinos que han llegado a Europa y han llevado la enfermedad hacia allá y han muerto millones y millones de gente por causa de la peste bubónica. Pero también nos trae su cultura, ¿no? Nos trae su cultura. Y los que venimos de allá adoptamos la cultura de donde nos estamos alojando. Eso también es bueno, ampliamos nuestra cultura, nuestro conocimiento. Y algunos tenemos que aprender a hablar su idioma. Y eso culturalmente es muy bueno. Entonces las migraciones son interesantes porque tiene su pro, tiene su contra. Hay que saber manejar. Bueno, las migraciones entonces, vamos a ver, generalmente la migración se realiza de la gente joven, entre los 20 y los 35 años. Es la gente joven la que va a migrar, ¿no? Hay un movimiento grande de puros jóvenes, porque son ellos los que van a buscar mejores días. Los movimientos migratorios que han sucedido en la época, en años anteriores, en los años 60, en los años 70, la gente se iba más a la Argentina. Se dice que en la Argentina hay más de 2 millones de bolivianos que han migrado a la Argentina, ¿no? Ahora, el otro movimiento migratorio que ha sucedido con grandes cantidades de gente se ha ido es a Estados Unidos y a España, en los años 90. En los años 90 salía un avión de 300 pasajeros todos los días directo a España, ¿no? Ahora, en estos tiempos hay movimientos migratorios que van, ¿dónde? A diferentes países, ya no como antes, pero sí ahora están notando que van a irse más a o a Perú. ¿De dónde son los movimientos migratorios? ¿Quiénes son? Unos cuantos de la ciudad. Los que sí se mueven más en migración son los del área rural. Es increíble cómo el área rural se ha vaciado. Estos migran hacia el exterior y también al interior. Antes vivía el 60% de la población vivía en el área rural. Solamente el 40% de la población vivía en el área urbana. Ahora esto ha ido cambiando. Los movimientos migratorios ya dentro del interior ha habido que el 60% de la población vive en la zona urbana. Y solamente, inclusive hasta el 70% en algunos lugares. Inclusive solamente 30 y 40% viven en el área rural. La causa de esto ha sido lo que es la industrialización de la agricultura. Los movimientos migratorios que venían aquí a Santa Cruz eran directamente del interior. La gente del interior venía a la cosecha de la caña, a cortar caña, venían a recoger algodón, la gente del interior. Yo cuando era niño escuchaba en la radio
diciendo quiénes quieren ir a los Cruz a hacer la cosecha de algodón. Vengan y ya no pensé porque van a tener transporte. Venía la gente, y es justamente esa gente cuando venían aquí, veían cuán rica era la tierra y se quedaban, porque ya no se iban, ya no volvían a su pueblo, ¿no? Entonces venían 2 meses, 3 meses y se volvían otra vez. Ya estos movimientos migratorios entonces al país ha diversificado mucho, ha habido conexiones. Yo no conocía, por ejemplo, las costumbres de acá, pero cuando esta gente iba allá contaba sus aventuras, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué aventuras? Bueno, entonces los movimientos migratorios se pueden realizar de la ciudad hacia la área urbana o del área urbana a la ciudad. Eso es lo que hemos visto. Hay un movimiento migratorio grande del área rural al área urbana, por motivos de industrialización de la parte agrícola. Pero también la gente puede irse de la ciudad hacia el área rural. Hay gente que vuelve a su pueblo. Ya cuando son de la tercera edad y no tienen nada que hacer, se vuelven a su pueblo, viven allá y mueren allá. ¿No? Pero también aquí ha habido unos movimientos migratorios bien interesantes, ¿no? Bien interesantes. Antes había el Uruguay, no había. Entonces, si ustedes se fijan, la mayor gente que vive o que vivía en la parte central de la ciudad, la mayoría de esa gente ahora vive en el Uruguay. Es un movimiento migratorio con casa y todo hacia allá. ¿Por qué? Porque no se podía vivir más en el centro, porque había mucho movimiento, no se podía estar tranquilo uno. Entonces esta gente lo ha vendido esa casa y se va a comprar en el área rural. ¿No? La edad también prima en estos casos, la edad. Hay una gente que está ya en edad de jubilarse, no tiene nada que hacer, entonces buscan el área rural. Y peor todavía, si han sido ya vividos en el área rural, se van a ir a vivir allí. Ellos no se hacen ningún problema de esta parte. En relación a la población mundial y sus proyecciones, datos generales de la población mundial. En el siglo XIX, la gente llegaba a 1.000 millones. Entonces había una explosión demográfica que la tasa de natalidad ha ido creciendo tanto en poco tiempo. En los años de 1930 habían 2.000 millones de habitantes. Ahora en los años 2000 a 2025 ya estamos cerca de 7.2 millones de habitantes. 7.200 millones de habitantes. Pero lo interesante en este caso es que nosotros vamos a seguir creciendo hasta el año 44. De ahí va a empezar a disminuir la población. Va a empezar a disminuir. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento va a bajar. La tasa de crecimiento, por ejemplo, anual, el siglo pasado era de 0.5%. Después, en el año de 1970, alcanzando lo máximo de lo máximo que era el 2.0%. De ahí ido bajando. Tengo hablando de 1988, que ha sido de 1.6, el 2000 ha sido 1.4 y el 2025, interesante, está en 1% la tasa de crecimiento anual. En algunos lados es 0.8, en otros lados ya ha llegado a ser 0.5, ¿no? Ahora veamos la explosión demográfica que ha sucedido en Santa Cruz. Santa Cruz ha crecido tanto en tan poco tiempo, pero no se ha desarrollado. Ha habido gente que ha venido y ha construido casas donde sea, como sea, sin respetar nada, ¿no? Entonces, los servicios básicos apenas llegan a estos lugares, apenas, pero ya están llegando. ¿Tienen agua, luz? ¿Tienen alcantarillado? No tienen. Solamente agua y luz. Alcantarillado no hay. Inclusive
cuarto niño que algún padre no haya alcantarillado. No existe. Peor todavía del cuarto niño hacia afuera no hay alcantarillado. Entonces Santa Cruz ha sufrido una explosión demográfica. ¿Qué es explosión demográfica? Es cuando mucha gente viene a vivir a un lugar determinado, pero en poco tiempo se llena. En poco tiempo. Ahí no hay ninguna planificación de ninguna índole. Uno hace lo que puede, sin planificar. Solamente piden uso de suelo y ya empiezan a hacer sus casas. Eso es una explosión demográfica. ¿Ya? En todo el mundo el promedio de hijos que se tiene, solamente para poder mantener una generación necesitamos por lo menos 2.1 hijos por persona, por mujer, para mantener una generación. Si no tienen ese punto o ese porcentaje, esa generación va a desaparecer. Entonces, por eso que la gente en Europa están preocupados por este motivo, ¿no? Porque no llegan ni siquiera al 1.9, están en 1.6, 1.7. O sea que cada vez está disminuyendo el número de nacidos, está disminuyendo el número de mujeres embarazadas, está aumentando la edad de matrimonio. El matrimonio se está realizando. En España, por ejemplo, el matrimonio de una mujer es a los 34.5 años. El matrimonio de un hombre es a los 35.6, inclusive 36 años. Recién a esa edad está empezando el hombre a pensar en casarse, ¿sí? Pero para la mujer ya es demasiado tarde, porque ya entrando en edad menopausia. Entonces cuando se va a casar y va a querer tener hijos va a ser difícil. Entonces estos factores están yendo directamente a la parte negativa de lo que es el crecimiento. Ya no sé si les están mostrando el doctor Almaraz cómo la población en las pirámides poblacionales, que antes era tipo pagoda, ahora están estacionarias y en algunos están restrictivas. O sea que la población total de nacido vivo está desapareciendo. Mujeres en edad fértil están disminuyendo. Entonces cada vez más hay, por ejemplo, el 46% de las mujeres en Suecia y Finlandia son solteras. El 13% ni siquiera no ha tenido enamorado. Van a buscar en sus celulares, a ver en qué países hay más solteras. Van a ver en qué países son. La mayoría de ellos son en los países europeos. Así que están buscando muchachos latinos. ¿Por qué los latinos? Porque dicen que son querendones, son fieles y trabajadores. Y les gusta mucho hacer hijos. ¿Ya? Entonces las migraciones de la población, ya lo hemos dicho, en Europa. La ONU dice la cantidad de niños que van a nacer está disminuyendo. La cantidad de niños que nacen, por ejemplo, antes, en la época de los 70, 80, eran de 3 niños cada segundo. Ahora están en 4.1 niños cada segundo. Mientras nosotros estamos aquí, ¿cuántos niños han nacido en todo el mundo? Nacen más. Por lo menos, ¿no? Si es 4.1 los que nacen, entonces yo me pregunto, ¿qué cantidad de gente muere? Cada segundo. Cada segundo nacen 4.1 niños. Y cada segundo mueren 2. Cada segundo a nivel mundial mueren 2 personas. 2. Todavía estamos en equilibrio para aumentar la población. Pero
Solamente estamos repasando algunas cositas para terminar la parte de migración. Bueno, en Estados Unidos, no, en Alemania, por ejemplo, cada kilómetro cuadrado está habitado por 246 habitantes. En Bolivia es 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Densidad poblacional. ¿Ya? En Japón es alrededor de 324 personas por kilómetro cuadrado. Imagínense vivir tanto en un kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque mucha gente y su territorio es demasiado pequeño, muy pequeño. Entonces van a tener que hacer qué cosa, edificios. Ya, los países del tercer mundo, el hambre crónica, la desnutrición, mata uno a un niño. El hambre crónica va a matar a un niño cada 8 segundos. Cada 8 segundos muere un niño por hambre crónica en el mundo. Entonces se ha trabajado o se ha dictado leyes, la ONU, en la cumbre mundial, y las metas que querían era prevenir 4 millones de muertes infantiles al año, reducir a la mitad la desnutrición infantil, erradicar la polio y garantizar educación básica para todos. Eso era el proyecto de la cumbre para ver la disminución de la mortalidad infantil por hambre exclusivamente. Ya, la tasa de crecimiento anual ha ido disminuyendo. Solamente Bolivia y Haití son los países con menor esperanza de vida. 55 a 57 años en los años 70. Pero esto ya lo hemos explicado, ¿no ves? ¿Sí? En los años 70, digo, en los años 50, ¿por qué la gente vivía solamente hasta esa edad? ¿Por qué? Porque éramos nosotros un país netamente dependientes de la minería. Todos los hombres vivían en la mina, en el altiplano de la minería, trabajaban allá y por lo tanto la exposición a los productos o a los minerales te daba una opción de que se pueda enfermar de una enfermedad que se llama la neumonía. Entonces esto nos hacía a nosotros que tengamos un promedio de vida de 50, 55 años como máximo. Pero hoy en adelante ya estamos viendo que podemos vivir en Santa Cruz por lo menos hasta los 77 años. Todavía sigue 50, en algunos lugares 60 años, pero el promedio de vida o la esperanza o expectativa de vida que nosotros tenemos en Bolivia es alrededor de 60 años. En Santa Cruz estamos con los 75, por la buena alimentación, por los recursos que tenemos, por los buenos hospitales, los buenos profesionales, accesibilidad mejor a las instituciones, a los hospitales, atención oportuna, vacunas, programas de salud. Todo eso ha mejorado. El municipio ha presentado mejores centros de atención médica. Entonces, por eso es que tenemos una expectativa mejor en Santa Cruz, que llega más o menos a los 75 años. Algunos dicen, no sé, habría que verificarlo, que ya estamos sobre los 77 y 78 años como promedio de vida, ¿no? Mientras que allá, aquí nosotros crecemos, allá están bajos, porque allá no hay cómo. Eso es gracias a la buena distribución de los recursos que tenemos, y el municipio sabe distribuir los recursos junto con la organización. Bueno, unas cuantas palabras de Bolivia. ¿Ya? La edad media de toda la nación de Bolivia, como promedio, estábamos en 24 años. Ahora ya estamos como promedio de vida en 26, 27 años. Antes éramos una población joven. Estoy hablando de los años 70, pero ya estamos en los años 20, 25, ya tenemos 26,
de la mayoría o de las instituciones. La tasa global de fecundidad en 1976 a nivel nacional era de 6.5. En 1992, 5. La tasa de mortalidad infantil nacional era de 151 por 1000 nacidos vivos. Ya, 1000 nacidos vivos, 151 a nivel nacional. Pero aquí tenemos que ver, tenemos que discutir que la tasa de mortalidad infantil es variable. Si estamos hablando nosotros del altiplano, si estamos hablando de los valles o de los llanos. En el altiplano, la primera causa de muerte de los niños menores de 1 año, la tasa de mortalidad infantil, está dada por las enfermedades respiratorias agudas, y dentro de eso es la neumonía. Mientras que aquí en los llanos, la primera causa de muerte en este grupo etario menores de 1 año son las diarreas, las ERES. Porque aquí hay harta bacterias, buena humedad, mucha agua, y todas las bacterias proliferan, y nosotros estamos propensos, especialmente los niños, a tener enfermedades diarreicas agudas. Y lógicamente entre estas dos va a ingresar lo que es la desnutrición. Ya, la desnutrición. Bueno, ya lo hemos visto. Lo van a leer, esto es un cuentito bonito. Por favor, no son datos actualizados. Son, y yo lo he puesto para que nosotros veamos cómo éramos antes. Para que lo comparen. ¿Cómo éramos antes? Apréndanse algunos indicadores de cómo somos ahora. Las 10 enfermedades más principales que yo supongo que no han cambiado desde aquella época. Enfermedades que causan mortalidad infantil. Las enfermedades perinatales de la primera infancia. Higas, eras, diarreas, infecciones, personas que no han sido vacunadas, pueden ser respiratorias, gastrointestinales, la coqueluche, escarlatina, enfermedades alérgicas, mala nutrición, la anemia, el sarampión, el tétano. Eso es lo que mataba más a la gente o a los niños menores de 1 año. Por eso que la tasa de mortalidad infantil era muy elevada. Y el motivo de todo eso era que no había centros de salud. No había vacunas. La gente no quería hacer vacunar a sus hijos, porque decían que las vacunas enfermaban más. Sucedió lo que hemos pasado y que hemos vivido nosotros con el COVID-19. Había gente que nos decía: no te hagas vacunar, no te hagas vacunar, te va a producir cáncer. Han dicho que yo he visto que bueno, en ese momento no, pues nosotros no hemos pensado en nada de eso, y probablemente sí, porque estoy viendo yo mucha gente que tiene cáncer. ¿Ya? Causas inmediatas de muertes en menores de 5 años. Tenemos primero la diarrea, un 36%, las infecciones, 29%, otras 19%, accidentes, 8%, complicaciones, 4%, tétanos, 3%, sarampión, 1%. La mortalidad materna en 1975 a 1988 dice: muerte por embarazo, 67%. En el puerperio 21% y por parto 12%. Imagínense cómo la gente, mujeres en esa época se morían. ¿Por qué? Porque no había atención. ¿Quiénes atendían a las mujeres? Las parteras. ¿Quiénes eran las parteras? No tenían experiencia. ¿Qué complicaciones podían tener las mujeres que van a parir? Ellos no sabían cómo manejarlo. Entonces lo único que quedaba, embarazarla. El primer parto era fatal. Si tú vivías el primer parto, ya podías vivir. Así era nuestra gente. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ahora, el examen, a ver, ¿cuándo hemos dicho? ¿Cuándo van a dar el examen?